Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. En esta oportunidad vamos a desarrollar, o mejor dicho, continuar con el tema que habíamos comenzado en la clase anterior, donde habíamos visto los elementos o componentes del PBN medidos en términos de gasto. Vimos el consumo, vimos la inversión, vimos el gasto público o el gasto, sí, gasto público relacionado con el sector público, con el Estado, y también vimos las exportaciones netas. En esta clase me voy a detener en el tercer elemento de la ecuación, eh, en el sector público. Habíamos dicho que estaba o tenía como un instrumento la política fiscal. Y dentro de la política fiscal estaba la política distributiva, que era un mecanismo que utiliza principalmente tres instrumentos para influir en la distribución de la renta y la riqueza de una economía. Entonces, dentro de esta política distributiva tenemos tres instrumentos, como dije anteriormente. Por un lado tenemos el sistema impositivo, por el otro los gastos de transferencia y como último instrumento la intervención directa. Pasemos ahora entonces a desarrollar cada uno de estos instrumentos. Como primer instrumento y más importante y principal para la redistribución de la renta tenemos el sistema impositivo. Y podemos definir acá el tributo como una contraprestación o como un pago, mejor dicho, que realizan las personas, ya sea físicas o jurídicas, a las arcas del Estado por alguna actividad que realizan. Esto se realiza por el poder de imperio que posee el Estado, es decir, de manera unilateral. No existe bilateralidad aquí. El Estado impone un impuesto y las personas deben cumplirlas. ¿Con qué fin? Bueno, el objetivo es básicamente reducir la desigualdad a través de la recaudación de fondos de quienes tienen más ingresos o riquezas para financiar los gastos sociales. Esto es uno de los objetivos del impuesto. También la recaudación de los impuestos va a distintas áreas del sostenimiento del Estado, como la seguridad, como la educación, etc. Existen tres tipos de tributos. Por un lado tenemos los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales. Los impuestos son tributos que exige el Estado por su poder de imperio en términos monetarios, pero no hay contraprestación por parte no hay contraprestación directa. Es decir, me cobran un impuesto, por ejemplo el IVA, y no lo veo reflejado de manera directa o de manera proporcional. Distinto es la tasa, que es un tributo que lo pago y eh, veo el pago de mi tributo reflejado en alguna obra específica. Por ejemplo, el ABL, alumbrado, barrido y limpieza. Y las contribuciones especiales son pagos de tributos que realizan las personas para alguna obra en particular. Por ejemplo, el peaje es un ejemplo claro de las contribuciones especiales que pagamos cada vez que pasamos por las rutas nacionales y se supone que es para el mantenimiento de las mismas. Dentro de ese sistema impositivo, en especial el argentino, tenemos la clasificación general de los impuestos. Vamos a tomar una para no hacer muy extenso este punto. Podemos decir que hay impuestos progresivos, es decir, que aumenta, o la tasa, mejor dicho, impositiva, aumenta a medida que aumenta
la base imponible. La base imponible es el ingreso, es la base de cálculo sobre la cual se aplica el porcentaje para calcular el impuesto. Por ejemplo, el ejemplo clásico de esto es el impuesto a las ganancias de las personas físicas. Se calcula la ganancia de una persona y sobre esa ganancia se le aplica un porcentaje. A medida que incrementa, o cuanto mayor, mejor dicho, cuanto mayor es el ingreso de esa persona, mayor va a ser la tasa que se le aplica sobre esa base. Distinto es el caso de los impuestos regresivos, que la tasa impositiva o ese porcentaje va a disminuir a medida que disminuye la base imponible o sea el ingreso. Y como último punto de esta clasificación simplificada, podemos decir que hay impuestos proporcionales. Y acá como ejemplo podemos destacar el impuesto al valor agregado, que la tasa impositiva es fija. Por ejemplo, el caso del IVA, que es el 21% para algunas actividades, ¿no es cierto? Hay del 27% y hay del 10%, pero es fija para determinada cantidad de actividades. Como otro instrumento dentro de la política distributiva tenemos los gastos de transferencias. Los gastos de transferencias son pagos realizados por el gobierno a individuos o grupos que no implican una contraprestación directa, ya sea de bienes o servicios por parte del receptor. El objetivo de estos gastos de transferencias que realiza el Estado es aumentar directamente la renta disponible de esos grupos con menor recursos. ¿Para qué? Para garantizar un nivel mínimo de vida y de esta manera poder reducir la pobreza. Entonces, ¿cuál es el mecanismo que utiliza el gobierno de turno? Los ingresos fiscales, en parte procedentes del sistema impositivo, que era el primer instrumento que habíamos visto. Entonces, con estos ingresos los utiliza para financiar estos pagos, los cuales pueden ser monetarios directos, que son pagos en efectivo, como son subsidios por desempleo, pensiones, jubilación, invalidez también, ayudas familiares por hijo y rentas mínimas o programas de asistencia social. Algo ya lo vimos en la clase anterior, relacionado con los gastos entonces de transferencia. Y también pueden ser gastos en especie. Por ejemplo, provisión gratuita o subsidiada de bienes y servicios esenciales, como por ejemplo la educación pública, sanidad pública y también la vivienda social. Todo esto son dos clasificaciones de los gastos de transferencia. Y como último instrumento de este sistema de distribución tenemos las medidas de intervención directa. En este caso, ¿a qué se refieren este tipo de medidas? ¿O qué buscan? Este tipo de medidas buscan influir directamente en la formación de los precios o las rentas que se generan en el mercado. A través de este mecanismo, lo que buscan es alterar las condiciones competitivas para favorecer la distribución. ¿Cuál es el objetivo entonces? Corregir los resultados del mercado que se consideran inequitativos, garantizando rentas mínimas o accesos a bienes y servicios. ¿Cuál es el mecanismo? Por un lado, la regulación de precios y salarios. Por ejemplo, salario mínimo. Entonces el Estado establece que a tal o cual actividad a los empleados se le debe pagar un salario mínimo. Establece un piso. En este caso es el ejemplo más destacado
se establece un precio mínimo para la mano de obra y de esta manera se garantiza que los trabajadores con menor cualificación obtengan una renta por encima de un umbral, aunque esto puede tener efectos en el empleo. ¿Cuáles pueden ser los efectos negativos? Uno, que los empleadores no los contraten y baje la contratación de mano de obras. Entonces, hay que tener cuidado con la aplicación de estas regulaciones directas en el mercado porque puede causar los efectos negativos. Otro ejemplo de la regulación de precios es los precios máximos y mínimos, que lo vimos mucho en años anteriores, donde se establecían límites en los precios de bienes básicos, como alquileres, por ejemplo, o alimentos, para hacerlos más accesibles o garantizar una renta a los productores. Esto puede causar también efectos negativos, como por ejemplo el desabastecimiento. También otras formas de medidas directas de intervención en el mercado son la garantía de suministros de bienes esenciales, intervenciones que buscan asegurar el acceso universal a servicios básicos a través de la provisión pública o la regulación de monopolios naturales como el agua y la electricidad. Entonces, estos son algunos de los mecanismos que usan los estados para intervenir de manera directa en el mecanismo del mercado. Bueno, hasta acá entonces el tema de sistema distributivo o política distributiva relacionado con el tercer elemento de la estructura o de la ecuación del PBN. Entonces, nos vemos la próxima clase.